En Honduras, las noticias no se detienen. Cada minuto, algo sucede. Pero hay un equipo comprometido, dispuesto a dar siempre su mejor esfuerzo para mantenerlo bien informado, con objetividad y profesionalismo. Licenciado Jesús Enamorado y su equipo de prensa, con más de 30 años de experiencia, te esperan para informarte. En Honduras. Bueno, me quedé buscando la página. Tengan todos una feliz tarde. Les doy como siempre la más cordial bienvenida a su noticiero meridiano. Un abrazo fuerte y caluroso, como es San Pedro Sula, caluroso completamente. Nuestro cariño y nuestro agradecimiento permanente y constante por esa complicidad a esta hora del mediodía, de lunes a viernes a través de JBN International, Jesus Broadcasting Network, from Honduras and to the whole planet. Thanks for being with us. Thanks for staying with us wherever you are. Me tiro mi inglesito de vez en cuando porque hay mucha gente que nos ve, y siempre lo digo, en cualquier rincón del globo terráqueo hablan inglés, y me identifico con nuestro programa para cualquier parte del globo terráqueo. Estamos ya en la página de JBN Internacional. Yo tengo que buscarla, no la encuentro en este momento, ya que ni me la mandó mi productor, y yo en un momento la voy a compartir con ustedes. Hoy tengo un invitado especial. He decidido invitar a un buen amigo, a un viejo amigo, una persona muy querida, muy respetada, un hombre estudioso, un hombre que tiene también la intención de convertirse en diputado del Congreso de la República. Gente buena, como siempre lo he dicho yo, que es la gente que uno tiene que apoyar, a la gente buena. Este caballero viene aquí conmigo, igual que todos los que vienen conmigo, no tiene que pagar absolutamente nada. Conversamos porque a mí me interesa que el país tenga buenos diputados. Me interesa que mi gente, que Honduras, tenga buenos representantes en el Congreso. Don Filiberto, le doy la bienvenida. Gracias por acompañar y por aceptar mi invitación. ¿Qué tal? Mucho gusto, licenciado Enamorado. ¿Cómo va todo? Pues todo bien, gracias a Dios. Yo soy ginecólogo obstetra. Trabajé durante 30 años en el Mario Rivas, primero como médico general, los primeros 5 años, y los últimos 25 años como médico especialista en ginecología y obstetricia. ¿Cómo no? Actualmente estoy jubilado y solo ejerzo en mi consultorio privado. Voy como diputado por el PINU Socialdemócrata en la casilla 275 en el departamento de Cortés, casi al final de la línea 14. Por ahí pueden encontrarme. Pues, el Señor ha dicho, el Señor Jesucristo, que los últimos serán los primeros, y ojalá sea beneficiado con el voto del pueblo de Puerto Cortés para servirle. Sería no de Puerto Cortés precisamente, pero el departamento de Cortés de forma general, don Filiberto. ¿Ah? Departamento de Cortés en forma general. Departamento de Cortés. De Cortés, correcto. Así es. Bien. Algo importante que siempre hemos hablado en este programa, la filosofía nuestra. Usted me ve aquí, estoy en la internet compartiendo, ¿verdad? Por eso me ve aquí que estoy viendo la computadora. Le pido disculpas si no estoy viéndolo de frente, pero estoy trabajando también con el mundo, porque esa es la labor también mía, trabajar con el mundo. Siempre he dicho, don Filiberto, que en el país las cosas no van a cambiar como uno quisiera mientras no existan verdaderas reformas electorales. ¿Por qué le digo esto? En mi punto de vista, como un hombre de 61 años de edad, con la experiencia que he vivido, he participado y he corrido como diputado 2 veces y he visto lo que ahí pasa y sucede. Y uno queda curado, yo quedé curado, fui invitado a participar nuevamente. Yo dije no, quizás pueda haber un momento más adelante, pero hay algo que yo quiero comentarle a usted, tal vez usted esté de acuerdo conmigo. Mientras no hayan reformas profundas de la ley electoral, en este país no puede haber democracia. Porque los diputados que van a participar para el Congreso son electos por el dueño de un movimiento o el dueño de un partido. No es el pueblo. Yo siempre me fijo en la gran democracia de Norteamérica, cómo un diputado participa para ser senador en Estados Unidos. Totalmente distinto a lo que hacemos en este país. Su opinión al respecto, por favor, sobre esa temática de reformas electorales y si puede haber democracia en la forma en que ahora hacemos política en Honduras. Por favor. La verdad es que, como dice mi amigo don Carlos Urbizo, en los 200 años de supuesta vida independiente que tenemos, prácticamente no hemos tenido democracia, sino que
hay algunos destellos con algunos gobernantes de vocación democrática, tanto en el siglo pasado como en el siglo XIX, también siglo XIX, siglo XX, pero en este siglo XXI parece que estamos huérfanos de ellos. Allá en el siglo XX tuvimos a gobernantes como Vicente Mejía Colindres. Mire, es muy interesante lo de Vicente Mejía Colindres. Este era un médico cirujano oriundo de allá de La Esperanza, Intibucá. Por cierto, vivió 88 años. Él fue presidente provisional en 1919 y después fue electo presidente en 1929 al periodo que culminó en 1933. Él es precisamente quien entrega el poder a Tiburcio Carías Andino el 1 de febrero de 1933. Un verdadero demócrata, Vicente Mejía Colindres. Después tuvimos a Juan Manuel Gálvez y a Ramón Villada Morales, y paremos de contar, ¿verdad? Y sabemos lo de Carías, ¿no? Lo de Carías es interesante, porque fue un antidemócrata, pues, contumaz, por así decirlo. Él se perpetuó en el poder durante 16 años. Lo que hacía era transformar el Congreso Nacional ordinario en un Congreso Nacional extraordinario, en una Asamblea Nacional Constituyente derivada, que se le llama. Y lo que también manipulaba a la opinión pública en lo que se podía en ese momento y hacía que hubiera adhesión a su continuismo. En ese entonces lo que habían eran los telégrafos, entonces enviaban notas telegráficas de los distintos municipios existentes en ese entonces y pidiendo que continuara el general Tiburcio Carías Andino. Entonces, como dice Rafael Eliodoro Valle, la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima. Es lamentable que lo político el problema político no nos haya dejado avanzar. Imagínense imagínense ustedes, para ponerlos en contexto, entre 1841 a 1883 tuvimos 46 sucesiones presidenciales, sí. Y fueron 8 personas que estaban ahí sucediéndose en el poder y reeligiéndose continuamente. 8 personas solamente, 46 sucesiones presidenciales en 42 años. Es hasta absurdo. Esa inestabilidad política es la que no nos ha permitido avanzar, ¿verdad? Si no se resuelve el problema político, no se va a poder resolver el problema socioeconómico. Por eso es que el problema que tenemos con las elecciones, ese problema nos está afectando grandemente. Avar Lerner, un economista muy famoso allá del siglo pasado, del siglo XX, allá por la década de 1970, afirmaba que los economistas proponían soluciones a los problemas económicos de un país sobre problemas políticos resueltos. Y aquí en Honduras tenemos otro problema. Aparte del político, tenemos un problema moral. Precisamente por eso estamos acá con usted, porque se debe generar una opinión pública, porque como dice Miguel R. Ortega, ¿verdad? Muy acertadamente, él dice: un pueblo sin opinión pública es un pueblo sin moral, y pueblo sin moral es un pueblo de destino en estampido. Miguel R. Ortega. Entonces nosotros tenemos un serio problema moral y serio problema político, licenciado. Y por ahí andan diciendo de que no hablemos de este asunto de la corrupción. ¿Cómo no hablar de la corrupción? Si Ricardo Zúñiga, que es el encargado para el Triángulo Norte de aquí, de Centroamérica, de Biden, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, dice que aquí en los gobiernos, en los últimos años, han malversado, se han robado prácticamente 3.000 millones de dólares. Pero ¿qué son 3.000 millones de dólares? Si los multiplicamos por 24, ¿verdad que es el cambio?
estamos hablando de 72.000 millones de lempiras. Y el presupuesto general de la República de Honduras es de 282.000 millones de lempiras. Eso significa la cuarta parte del presupuesto general de la República. Y déjeme concluir aquí. El presupuesto de salud pública, por ejemplo, es de aproximadamente 30.000 millones de lempiras. Hola. Y el presupuesto ¿Sí? El presupuesto de educación pública, es de 30.000 millones de lempiras. Permítame y el presupuesto de salud pública es de 16.000 millones de lempiras aproximadamente. Imagínense cuánto significa esta cantidad de 72.000 millones de lempiras. Déjeme tener una llamada telefónica. Buenas tardes, señor, le escuchamos. ¿Quién habla? Muy buenas tardes, le estamos llamando aquí de San Pedro Sula, de la colonia obrera, el señor Héctor Reyes. Fíjense que yo quiero darles una manita ahí en una información. Cosa curiosa, ahorita sucedió un fenómeno en Honduras referente a lo que es la compra del sistema para las elecciones. Y aquí pareciera que hay una ignorancia conveniente de la tecnología, pero ya había un sistema en el Registro Nacional de las Personas que identifica a las personas por el sistema biométrico, o sea, por huella digital. Pero el Consejo Nacional Electoral vino y compró otro equipo con similares capacidades técnicas y pudiendo sacar solamente comprando una copia del sistema del Registro Nacional de las Personas y adaptándolo al servicio de las elecciones, ¿me explico? Sí. Y sin embargo hicimos el gasto, no sé si al 100%, doble o 1000% más extra. Entonces, esas situaciones de conocimiento tecnológico, de capacidad tecnológica, no existe en el gobierno políticamente hablando. ¿Me explico? Sí. Porque si ya tenemos una herramienta que puede servirme a mí para utilizarla en otro aspecto que ya tiene las mismas capacidades y cualidades técnicas, ¿por qué yo voy a venir y comprar un programa que viene de cero? No puede ser. ¿A quién quieren engañar? Eso es un robo y una malversación de fondos públicos. Que se engañen todos los comisionados de la Comisión Nacional Electoral, pero eso es una malversación de caudales públicos que aquí en la China, y cuando cambien las autoridades fiscales y judiciales, esa gente va para el mamo. Perfecto, don Héctor. ¿Verdad? Perfecto. ¿Verdad? Entonces, si no habemos ignorantes, no, los hondureños no somos ignorantes, sencillamente no nos queremos meter ni ensuciar nuestras manos con gente que no se merece ni voltearla a ver. Gracias. Gracias, don Héctor, muy amable. Bueno, mire, este hombre está indignado y con justa razón. Yo cuando entré le preguntaba a usted sobre cómo cambiar, cómo volver esto más democrático. Y hablábamos con usted sobre si hay que cambiar o reformar la ley electoral de forma profunda. Yo estoy hablando lo que hemos hablado toda la vida con la gente que viene aquí con nosotros. Hemos hablado de segunda vuelta, hemos hablado del voto electrónico, de la depuración del censo, de la ciudadanización de las mesas, del voto en el extranjero. Si usted hiciera un par de cosas de esas, quizá la gente podría tener más confianza en lo que sucede. Pero reitero, ¿cómo es posible que una persona salga de diputado, y lo hemos hablado con don Carlos Urbizo, nuestro amigo en común, que saca 100.000 votos, no salga de diputado, pero si sale que sacó 5.000 votos? Son cosas que no pueden ser. O sea, la voluntad del pueblo se ve burlada en ese momento. ¿Cómo es posible que usted salga como regidor en una municipalidad si a usted nadie lo eligió? Usted no representa a nadie como regidor. Por lo tanto, usted como regidor llega a la municipalidad a hacer sus propios negocios y a hacer sus propios partidos. Ya lo hemos visto aquí en San Pedro Sula y en cualquier otra parte de los departamentos del país. Entonces hay que hacer esos cambios, mi querido doctor. Mire, la verdad es que el llamado a hacer el cambio es precisamente el ciudadano. Mire, ellos son el poder constituyente. Fíjese que aquí no se habla del poder constituyente, lo confunden con Asamblea Nacional Constituyente. El poder constituyente es la suma de las voluntades de los ciudadanos, hombres y mujeres de un Estado. Entonces, cuando se va a depositar el voto y eligen a la persona correcta, entonces el cambio positivo en un país es posible. Sí. O sea, una Honduras diferente, como digo yo en mi lema de campaña, es posible. Sí. Pero
tú lo decides, el votante lo decide. ¿Y cómo lo decide? Votando por los candidatos a diputados diferentes a los corruptos que hay actualmente. Estoy de acuerdo con usted. Vuelvo y lo repito. ¿De qué sirve que el pueblo vote? Porque a él le parece mejor. Si a la hora de la contada perdemos todos. Ahí está el asunto. Lo que sucede es que el pueblo vota, pero unos eligen en cuartos oscuros. Aquí hemos sabido después de las elecciones que dicen tal diputado está saliendo y después otro está entrando y aquella manipulación de aquella elección. Sabemos que el pueblo votó, pero sabemos que otros eligieron en cuartos oscuros. En la contada porque perdió. lo que les interesa es llevar diputados que respondan a los intereses de esa élite corrupta. Correcto, Bien. así es, ahí estamos. Emmanuel Sieyès, que fue el que prácticamente dentro del marco de la Revolución Francesa nos ilustró sobre lo que es el poder constituyente, de lo cual hablaba. Le mencionaba hace poco, decía que la nación existe ante todo, es el origen de todo, y antes que ella y sobre ella solo existe el derecho natural. Pero agreguemos que el derecho natural por excelencia es el derecho a la vida. Y la nación hondureña tiene derecho a esa vida digna, que le niegan los políticos corruptos, definitivamente. Yo esto se lo decía precisamente como miembro de la Junta Directiva del Movimiento Patria Elección, un movimiento de sociedad civil, de una junta que nació como una junta de notables. ¿Dónde nació la Junta? ¿Dónde nació y cuándo la Junta? Eso fue hace un año, más o menos. ¿Y qué hicieron? ¿Hubo algo ahí positivo? Porque me interesa, sí, me gusta eso. Sí, claro. Nosotros todavía seguimos reuniendo. Fíjense que nosotros tratamos de concertar una alianza de todos los candidatos de oposición. Precisamente eso lo iba a decir. Uno de los candidatos se reunió con nosotros y se fue con todo su grupo de apoyo. No voy a mencionar su nombre aquí. Se fue con todo su grupo de apoyo. Entonces yo le dije, mírenle, si tienen problemas, porque todos quieren ser la cabeza, todos quieren ser la cabeza de la alianza, lo que tienen que hacer es buscar una tercera persona, porque tienen que anteponer los intereses de Honduras a los intereses de los partidos políticos y de este grupo que lo rodea a usted. Mire, le dije yo sé que usted tiene compromiso con este grupo que está acá, le digo, pero ese conflicto de intereses, de esos compromisos, usted lo puede resolver llevando el conflicto a terreno neutro. O sea, buscando una tercera persona ideal para poder unirse todos y poder encaminarnos, le dije yo, a un periodo gubernamental de transición. En ese periodo gubernamental de transición, entonces se iban a sentar las bases de la democracia, de la forma republicana de gobierno, del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica. Y esto es muy importante, porque don Carlos Urbizo, que es un Quijote de la economía y Quijote de la política, y un formador de opinión pública, que aquí usted lo ha tenido en este canal, insiste que mientras no haya democracia en nuestro país, nosotros no vamos a poder resolver nuestros problemas. Pero yo voy mucho más allá. Fíjense que la democracia tiene que estar unido con la forma republicana de gobierno, porque Abraham Lincoln dijo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, si se origina aparentemente electoral proveniente de la voluntad del pueblo, supuestamente, pero el problema es el para. Y el para de la democracia solamente se da cuando hay una auténtica forma republicana de gobierno, donde hay pesos y contrapesos y equilibrio de poderes. Montesquieu decía que para que no se abuse del poder es necesario que por la misma disposición de las cosas el poder limite al poder. Entonces, aquí lo que pasa es que estos gobernantes de aquí abusivos controlan la Corte Suprema de Justicia, controlan el poder legislativo, tienen bajo su control a las Fuerzas Armadas. Sí. Tengo una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿le escuchamos, señor? Muy buenas tardes. Fíjese que yo quería hacer de conocimiento. Yo hace 60 minutos aproximadamente vengo del José Trinidad Reyes de aquí de San Pedro Sula, de buscar la cédula de uno de mis hijos. ¿Cómo no?
Pero mi extrañeza es que en el José Trinidad Reyes, la lista de las cédulas que están entregando son de colonias que pertenecen al sector de La Lima. Sí. Entonces, yo pregunto, ¿existe alguien que razone en el Registro Nacional de las Personas en traer las cédulas que corresponden al municipio de La Lima y traerlas aquí a San Pedro Sula, al José Trinidad Reyes, para entregarlo? Y valga la publicidad, hacerle llamado a la gente de San Pedro Sula para que vaya a recoger su cédula. Ahorita la están entregando en el Reyes, pero a la vez también yo invito a la gente que proteste a la gente porque están entregando cédulas de otros municipios en un municipio Correcto. extraño. Correcto. ¿Por qué le están haciendo? ¿Qué malicia hay detrás? Ahí hay algo. ¿Me explico? Sí, ¿Cuál hay es el algo. objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Yo tengo uno de mis hijos que se fue a enrolar el mismo día, junto con mi esposa fuimos al RIS, el Registro Nacional de las Personas. A mi hijo dicen que no le han impreso la cédula y desde diciembre nos enrolamos. Sí. ¿Me explico? Sí, muy bien. Entonces, hay un despotismo en ese Registro Nacional de las Personas que le está dirigiendo este señor breve, travieso. Sí. Óigame, es de preocuparse profesionalmente, ese maestro la perdido. Muy bien, señor. Perdido. Muchísimas gracias, oiga. Le agradezco. Vaya, ya sabe, a la orden, para servirlo. Ya vamos a hablar del tema con don Filiberto, Sí. porque lo que está diciendo el oyente, televidente, es muy correcto. A mí también me pasa. Y no quiero regarme porque me voy a exasperar. Mejor vamos a ir con el tema con usted, que está muy interesante. Sin lugar a dudas, estamos muy lejos de practicar una democracia que queremos todos los hondureños. Y hombres como usted, que tienen esas ideas. Veo que usted es un hombre que le gusta mucho la historia. Y lógicamente para saber lo que pasa en el presente, hay que saber lo que ha sucedido lógicamente en el pasado. Pero también hablemos del tema del Estado de Derecho. Lo hemos perdido. Y usted mencionaba que básicamente los poderes deben ser internacionados, pero no dependientes. Pero es cierto, cada uno tiene su autoridad, pero aquí vemos que sucede lo contrario. Un solo poder está manejando los demás. Y se ha perdido precisamente ese Estado de Derecho. Así es, porque no funciona la forma republicana de gobierno. Fíjense que aquí al actual gobernante no se le deducen responsabilidades por violentar esta Constitución de la República, que está acá. Ha violentado la forma republicana de gobierno. La reelección ha sido una de ellas, violaciones. Sí, Y ha sido respaldado por los militares, que tienen la obligación, en el artículo, y ha sido respaldado por los militares, que tienen la obligación en el artículo 272 de defender la alternabilidad del poder, y no lo han hecho. Aquí lo tengo yo. Y es bueno que el pueblo lo sepa. El artículo 272 dice: se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Pero las Fuerzas Armadas se instituyeron para eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Está en la norma primaria, pero no existe una ley. Tendría que haber una ley secundaria que le diera vida a esa norma primaria. Y, por ejemplo, que esa ley dijera que una vez que el gobernante, ¿verdad?, adopta actitudes antidemocráticas, ¿verdad?, controlando, cooptando el resto de los poderes del Estado, entonces a ese gobernante se le debe hacer un juicio político y se le debe enchachar ahí nomás, se le debe iniciar un proceso, ¿verdad? Porque todo se debe iniciar un proceso, ¿verdad?, así como es correcto, y destituirlo si hace. Pero si Juan Pérez cometiera una violación, como usted dice, lo enchachan y lo mandan al mamo a Juan Pérez. Entonces, ¿por qué no actuar con ellos de igual forma? Aquí hay un montón de pícaros que hacen lo que quieren con el pueblo y no les pasa nada. Al contrario, todo el mundo les aplaude. Ahí tiene usted los 1.200 millones invertidos en la temática de los hospitales móviles, los 7.000 millones del Seguro Social. Y ahora mismo con el tema de las sedes, vendiendo el territorio. ¿Y dónde está quien va a defender esto? Sí, mire, con ese asunto de las sedes, la gente debe entender que la soberanía tiene que ver con el poder que el pueblo tiene.
la delegación de poder del pueblo. El artículo número 2 dice que la soberanía corresponde, de nuestra Constitución, ¿verdad? Dice que la soberanía corresponde al pueblo, de cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. Pero ¿qué va a pasar en esas zonas especiales de desarrollo? La soberanía, el poder de la nación no va a tener injerencia, no va a tener Filiberto, poder. Don Filiberto, ¿usted por qué quiere ser diputado? Territorio. ¿Usted por qué quiere ser diputado del Congreso? ¿Por qué? Precisamente, mire, lo más valioso, dicen que lo más valioso es el tiempo, que el tiempo es oro. Miren, así dice la gente, pero la verdad es que el tiempo es algo más valioso, es vida. Yo, Filiberto, quiero ser diputado porque tengo plena conciencia que si no se resuelven los problemas políticos de nuestro país, no se van a resolver el resto de los problemas. Mire que el Papa Francisco precisamente nos dice en la última encíclica, todos somos hermanos, que no hay caridad más amplia que la caridad política. Esto es así porque son las grandes decisiones políticas de Estado y buenas decisiones las que benefician a una nación, así como las malas decisiones también pueden perjudicar a una nación. Mire, este es su servidor, trabajó 30 años en el Mario Rivas, en el departamento de ginecología y obstetricia, y durante ese tiempo fueron miles y miles de niños que ayudé a las madres a traer a este mundo sano y evité que se murieran. Pongámosle que pudieran haber sido 50,000 niños, pero esa ayuda es buena, lo que yo hice fue bueno, pero es muy limitada. Pero si yo voy como congresista, y ahí es la respuesta a la pregunta, si yo voy como congresista, mis actuaciones van a llegar a millones de personas en nuestro país. Y ¿Cómo asegurarse uno que un diputado no va a cambiar de personalidad ni de actitud a la hora de llegar al poder? Porque aquí han habido un montón de jodiditos que con la paja de que van a defender al pueblo y que son aquí, que son allá, y aquella papada que dan ellos del show, a la hora han cambiado completamente. No lo digo que usted sea así, nomás le estoy preguntando y tengo derecho a tener mis dudas al respecto, porque muchos inclusive recibieron 50,000 empiras de incremento de salario, que no se lo gana cualquiera en este país. El pueblo está sufriendo por hambre, por necesidad, por falta de medicina, por falta de educación, de vivienda y una serie de cosas que usted ya conoce, pero se incrementaron 50,000 empiras de un solo plumazo. Yo le voy a decir a usted, licenciado. Y eso realmente indigna. Aquí sucede algo muy grave. El tal fondo departamental, ¿verdad?, que manejan los diputados es un fondo que sirve para corromper a los diputados. Está el moje para ellos. Yo no me imagino a un congresista estadounidense, francés o inglés o alemán dando subsidio, manejando dinero. Si el diputado va a legislar. A legislar, es el trabajo de legislar. Va a legislar. Lo que tiene que ver con lo administrativo de los fondos públicos, eso le corresponde constitucionalmente al Poder Ejecutivo y le corresponde a las alcaldías, a las corporaciones municipales. Correcto. No, el diputado no debe andar tomando dinero, por lo menos Filiberto. Si lo quieren meter en eso de andar recibiendo dinero, yo no voy a recibir dinero. Así dijo mucha gente. Yo conozco a gente que usted también conoce, sí. Dijeron no, y agarraron 50,000 bolas. 50,000 empiras mensuales, papá. Uy, uy, uy. Y mientras arrancaba la pandemia, muchos hondureños se fajaban en las calles contra la muerte, porque el gobierno andaba en las calles. Muchos diputados que ya andaban 50,000 bolas en la bolsa, aparte de lo que hacen en las movidas que consiguen y los negocios que ahí hacen, estaban felices en casa. Ni siquiera quieren hacer sesiones virtuales. Y uno dice, porque la gente, quiero que sepa, Filiberto, usted se va a enfrentar a muchas preguntas de muchas personas, no como yo le pregunto a usted en este estilo. Hay otros que son malcriados y le gritan a la gente. Tiene que estar preparado para eso. Sabe que tengo que ir a una pausa de comerciales y luego vamos a regresar para seguir conversando. Perfecto. Antes quiero saludar a Alex Paz. Dice Alex Paz, mire, don Filiberto, en Honduras hay mucho que votar con B de basura, vea usted, pero no hay por quién votar con la famosa B dental. Así es, ¿verdad? Lastimosamente. Gracias, Alex Paz, que nos ve en algún punto del país y que da su comentario respecto a la comparecencia del doctor Filiberto. Vamos a una primera pauta de comerciales. Seguirá precisamente dobleteada, como le decimos ayer, Kenny. Ya regresamos. Estamos conversando en este foro fabuloso con un aspirante
a ser padre de la patria de nuestro país. Y yo le estoy preguntando a él para que ustedes vayan analizándolo y decidan por su voto, porque hay que cambiar el 28 de noviembre. Hay que buscar gente buena o gente que no esté manchada. Aunque un buen amigo mío, Patagorda, decía, Honduras tiene una sociedad de 3 clases. ¿Cuáles son, Patagorda? Le decía a la gente. Los que ya robaron, los que están robando y los que quieren robar. Así definía a los políticos él. Lógicamente, hay excepciones en todo esto. Y muchos no se meten a política por el temor de ser manchados o de ser interpelados por la sociedad que generaliza. Casi siempre al que se mete a la política. Aunque la política es limpia. Sucios somos quienes algunas veces lo ejercemos de mala forma. Pauta de comerciales. Regresamos. En Honduras, las noticias no se detienen. Bien, estamos conversando con el doctor Filiberto Guevara. Él es un aspirante, si quiere ser diputado del Congreso de la República, que Dios le permita su oportunidad. Veo que es un hombre bueno, lo estoy analizando, es primera vez que yo estoy face to face frente a él, pero es recomendado de una persona a quien yo aprecio mucho y estoy conociéndolo y realmente es un hombre que tiene buenas expectativas. Yo le decía, doctor, ¿de qué sirve tanto un profesional, un buen abogado, un buen doctor, un buen lo que usted quiera, si van al Congreso y son grandes ladrones? Entonces, ¿qué tiene que ver la profesión precisamente con la ética? ¿O puede haber profesionales que no tengan ética? Le voy a decir aquí, licenciado, mire, una persona sin principios éticos y morales es una persona sin valor. No tengo nada. En todo lo demás. Todo queda en cero prácticamente. Porque los principios éticos y morales no son tales en función de las circunstancias que vive la persona, sino porque tienden a la eternidad, tienden a ser permanentes. Y si la persona no respeta esos principios éticos y morales, definitivamente se degrada como ser humano. Y fíjense que, y esto es muy importante, Adam Smith, el padre de la economía moderna, porque escribió el libro La riqueza de las naciones, allá a mediados del siglo XVIII, por 1740, 1750, es interesante que Adam Smith le dio más importancia a su obra Teoría de los Sentimientos Morales. Fíjense que a su obra La riqueza de las naciones solo le dedicó 12 años, a aquella le dedicó 31 años de su vida y la volvió a publicar allá por 1790, unos meses antes de su muerte. Él pudo visualizar que las naciones se estaban enriqueciendo. Acuérdense que ya se había dado la revolución industrial, entonces las naciones se estaban enriqueciendo y él pudo visualizar que después venía un problema moral serio. Así es que los seres humanos tenemos que cultivar esos ¿Dónde nace la ética? ¿En el hogar o precisamente en la escuela? Desde el o en hogar. ambos lados. Desde el hogar. Desde el hogar. Desde el hogar. Y debe tener temor de Dios. Porque sin Dios, dice Benedicto XVI, el hombre no sabe a dónde ir y tampoco puede saber quién es. Su servidor recién casado, tengo una bella esposa, ¿verdad? 34 años de casado, ¿verdad? Con 34. Con 34 años Buen de aguante, casado. buen aguante. 34 años es bastante. 34 años de casado. Hombre. Mira, una esposa bella en todos los sentidos y con 3 hijos bellos, ¿verdad? Profesionales universitarios. Mi esposa fue la que me indujo a que hiciera vida de iglesia. Nosotros fuimos corresponsables de una comunidad neocatecumenal. ¿Usted fue catecúmeno? Allá en neocatecumenal. Yo fui catecúmeno aquí en Guadalupe. Sí, correcto. Fuimos corresponsables de una comunidad neocatecumenal allá en Tegucigalpa. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en catecumenado? Estuvimos allá como 2 o 3 años. Después nos vinimos aquí para San Pedro Sula, donde entramos a servir en una parroquia en catequesis familiar. Y ahí se formaron nuestros hijos. Qué bien, los felicito. Se formaron nuestros hijos. Yo fui catecúmeno durante 12 años. Sí. Entonces es muy importante que si uno cultiva los principios éticos y morales, no se olvidan. No se corrompe, no se corrompe fácil. Estoy de acuerdo con usted. Fácilmente. Estoy de acuerdo con usted. Y en mi caso, a los 67 años, irme a corromper, no. O sea que un monje a usted no lo va a cambiar. No, definitivamente. Ni una buena oferta que le haga. Mira, no, definitivamente. Votar por esto, te voy a durar la vida de tus nietos y de todo el mundo. Definitivamente no, licenciado. No, está bien, yo le pregunto.
pierde sentido toda la historia de mi vida. ¿Y de qué le sirve al hombre, dijo nuestro Señor Jesucristo, ganar el mundo si pierde su alma? Había un hombre por ahí que pregonaba mucho la honestidad y estos principios éticos, y el hombre solo se metió en política y ahí fue devastador. Yo creo que hasta se murió de la tristeza de todo lo que vivió, en lo que se metió tal vez sin querer el hombre, de manera que no sé, tiene que ser tentado uno para ver hasta dónde puede aguantar y soportar algunas pruebas que pueden ser. Mire, el problema de la política es que uno va como oveja en medio de lobo, pero el Señor Jesucristo nos dejaba ser mansos como una paloma y astutos como una serpiente. Los hijos de la luz tienen que ser astutos como una serpiente. De acuerdo. Y tienen que ser sal de la tierra y tienen que ser buena levadura. O sea, en el Congreso Nacional de la República uno no lo puede, una sola persona no lo puede hacer todo, pero si se junta con otros buenos diputados puede conformar una bancada que realmente cambie. Influya para que las cosas se hagan diferentes en beneficio de los intereses de la nación hondureña y no en beneficio de intereses particulares. Esto es muy interesante también, esto de los intereses, porque fíjense que existen lo que son los colectivos altruistas y colectivos egoístas, así como existen los individuos altruistas y egoístas. Una dosis de egoísmo es natural, pero el exceso de egoísmo es antinatural, porque el ser humano tiene que ser solidario, tiene que ser cada vez una persona mejor. Me hace recordar un poema, que usted seguramente se lo sabe, porque le gusta mucho el poema, veo yo, que dice: hay rasgos de virtud en el malvado y también hay rasgos de maldad en el virtuoso. Nada es perfecto, nada es perfecto. Muy interesante. Y también hay otro que dice, de Salvador Díaz Mirón: hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. O sea, uno va en medio de ese ambiente sucio, de esa manada, pero no se puede dejar contaminar. Mire, aquí hay algo muy interesante. Yo he votado por algunos diputados que en la vida privada se ven correctamente, pero cuando van a votar en el Congreso se convierten en corruptos en manada, porque votan por las decisiones corruptas de su partido. Entonces no tienen criterios, no tienen carácter. Correcto. Entonces, a estas alturas de la vida, este servidor tiene criterio y tiene carácter. Bueno. Yo quiero ser un diputado diferente. A mí me gustaría poner la prueba, usted, ¿sí? Me gustaría poner la prueba. Así es. ¿Sí? Me gustaría poner la prueba en el Congreso. Y desde aquí le voy a llamar yo. Don Filiberto, ¿se acuerda que platicamos una vez? Y voy a venir a este se me canal. está dando vuelta, don Filiberto, cuidadito. Con esa, aprobando las leyes, ¿va? Y voy a venir a este Es que tiene que venir. canal. Tiene que venir a rendir cuenta. Mire, aquí lo saluda Mayra Falk. Dice Mayra Falk, un excelente profesional, el doctor Guevara. Es un hombre honesto y con un gran don de servicio. Con esto me voy a la pauta de comerciales. Cuando regresemos, venimos al cierre con el doctor Filiberto Guevara. Estoy conociéndolo y me agrada más cada momento que lo conozco, porque es un hombre de familia, es un ejemplo para muchos matrimonios, porque para mí una de las primeras empresas precisamente es el hogar. Es que el matrimonio es un sacramento. Sí, ¿no? Y una empresa también es el hogar. El hombre, yo no critico el que abandona su hogar o se verá sus problemas, también no aguantaba a la mujer o viceversa, pero el hogar es una empresa donde están los hijos de por medio, y usted con 34 me dijo, ¿verdad? 34 años. Es un aguante, ¿va? No crea, no es fácil, porque los hijos son mis hijos, tienen mi sangre y los amo, pero mi esposa, al final de cuentas, es una persona distinta a lo que soy yo, pero aprender a amar y a respetar es de verdaderos hombres y de hombres cristianos. Por eso el camino es angosto y nos cuesta mucho andar por él. Así es. Vamos a la pauta, Kenny Lobo. Vengo al cierre, al regreso. En Honduras, las noticias no se detienen. Cada minuto algo sucede, pero hay un equipo. Quiero agradecer a mi querido hermano, a mi querido pana, Rodolfo Bonilla. Pana se describen la chavizada, los amigos. Rodolfo Bonilla está en Oakland. Rodolfo se fue para Estados Unidos en busca de oportunidades que no encontraba aquí, porque decía que era un hombre viejo, tenía 65 años, ya es un anciano, ya no puede trabajar.
El hombre se sintió frustrado, con compromisos que cumplir, y dijo, yo me voy. Y se fue. Y está en United States of America en este momento, y está muy bien, trabajando fuerte, a su edad, para ese cipote de 20 se cuida, pero aquí en Honduras ya lo miraban como un vegetal, como un vejete. Qué lástima. Son cosas que hay que cambiar, doctor, y lo comprometo a usted públicamente. Debe cambiar esta situación del país. Me dice don Rodolfo, me mandó un mensaje, dice que usted habla muy bonito, dice, y que cuando llegan al poder no hacen nada por el pueblo, y si te he visto no te conozco. ¿Verdad? Es la expresión de un ciudadano que se fue del país porque no tuvo jamás respuesta de los líderes políticos de este país, el hombre que tiene desconfianza y tiene su corazón herido. Claro, él tiene razón, don Rodolfo, yo le doy toda la razón. Lo que pasa es que ha faltado integridad en nuestros políticos. Y la integridad es precisamente esa consonancia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Pero ¿qué es lo que realmente demuestra que la persona ha sido íntegra? Su hoja de vida limpia. En mi caso personal, yo trabajé en el Mario Rivas y allí me conocen. Sí. Cualquiera puede ir al hospital Mario Rivas y puede saber si yo era responsable en mi trabajo, si yo trataba bien a los pacientes. Ahí está, cualquiera. Y le digo, vaya y pregunte por el doctor Filiberto Guevara ahí en el departamento de ginecología y obstetricia. Definitivamente, yo no tendría que estar diciendo esto, pero dada la pregunta Rodolfo Bonilla es un hombre escéptico, y es un hombre agrio, es vinagre. Lo tiene usted de frente a Rodolfo y dice las cosas, ese hombre es sincero. Es sincero. Sí, es sincero. Y él, vinagre, amargadito también. Y él tiene razón. Porque, no, está herido. Porque el pueblo en esta oportunidad tiene una gran oferta electoral, sobre todo en los diputados. Imagínense usted, estoy de acuerdo con esos 14 partidos que van, hay muy buenas personas, hombres y mujeres. Yo hablo de todos los partidos políticos. En el PINU, Socialdemócrata. ¿Y usted considera democracia 14 partidos en un país como Honduras? Le pregunto nada más, usted respóndame por favor. Mire, aquí hay un problema, porque más partidos no necesariamente significa más democracia. En las próximas elecciones, si algunos partidos no logran sacar diputados, no logran sacar un alcalde o no logran cumplir con el 2% que les exige la ley electoral con respecto al número de la votación, van a tener que desaparecer. Pero van a seguir aquellos partidos que tienen un cimiento moral y ético, por ejemplo, como el PINU. Fíjense que el PINU es la reserva moral partidaria de Honduras. Es interesante lo que ha sucedido con mi persona. Fíjense que no tengo rechazo de la gente porque vaya en el PINU y me dicen, usted va a un buen partido. ¿Y por qué no se fue con el PSH? ¿Ah? En esa unidad que hubo, ¿y por qué no se fue con ellos? Usted es un hombre bueno, un hombre de valor. Bueno, definitivamente fueron cuestiones de las circunstancias, porque como decía Ortega, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Resulta que como miembro de la Junta Directiva del Movimiento Patria de Acción, ahí está, me encontré con Guillermo Valle, que fue presidente del PINU. Correcto. Entonces él me conoció allí y me puso en contacto con la abogada Dori Gutiérrez, y así fue como su servidor fue tomado en cuenta para ser candidato por el PINU. O sea, usted es un buen elemento, quiero decirle. Usted es un buen hombre. Gracias. Usted es un buen hombre. Lo acabo de conocer, usted sabe, no estoy mintiendo, lo acabo de conocer, pero es un hombre excelente. Me gusta su forma y es sincero, es transparente. Le manda saludos, mire, el licenciado Carlos Flores Anariba. Sí. Un abrazo, licenciado Carlos Flores Anariba. Siempre ve el programa en algún punto del país. Hay mucho que hacer, don Filiberto. Y hablar con usted no es cosa de una hora. Quiero que vuelva nuevamente, oiga. Vamos a encontrarlos otra vez, platiquemos así como hemos platicado como amigos, ¿verdad? Porque la gente pregunta, la gente consulta, y es un hombre que no se ofusca ante las preguntas que no son agradables, y eso es importante. La tolerancia en una persona que está dentro de la política es muy importante. Hay gente que es delicada, usted no puede hacer una pregunta porque se encachimban, ya le paran la cara y se ponen colorados. Usted no, usted actúa de un temperamento muy natural y es un hombre tolerante para responder con sabiduría.
Sí. Por favor, se despide del público, ¿verdad? Por Bueno, favor. muchas gracias, Y ¿verdad? pídale que vote por usted, pídale. Sí. Dígale la casilla y todo. Muchas gracias, ¿verdad? A todos los que están viendo este programa. Pues hay que darle gracias a Dios por esta circunstancia de vida que me ha dado. Y yo voy en la casilla 275, casi al final. 275. 275, en la última línea ahí de partidos en el departamento de Cortés. Fácil de ubicar ahí por el partido, por el Pino Socialdemócrata. Pues si es su voluntad, la voluntad de ustedes, que yo llegue a representarlos, pues estoy con toda la buena voluntad de no defraudarlos y trabajar mucho. Miren que es muy interesante. El ir a un congreso eso significa un trabajo. Sí. Barack Obama precisamente decía que él miraba el ejercicio de la presidencia como un trabajo. Ir al Congreso a trabajar, no se trata de ir a levantar la mano, de aprobar leyes. De aprobar leyes. Hay que ir a estudiar mucho y después ir en la noche a estudiar mucho. A mí me gusta mucho la lectura, yo leo constantemente todos los días. A veces me levanto a las 3 de la mañana a estudiar, todos los días, paso Muy bien, leyendo. muy Y bien. en el Congreso se iría a trabajar. Muy bien, don Filiberto. Le agradezco mucho su presencia. Sé que es un hombre muy expresivo y cuando le presto la guitarra usted quisiera tomarla y tiene derecho, pero desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Espero volver a tenerlo. Tiene la invitación abierta. Usted tiene mi número, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Gracias. Para volver a escucharlo. Y quiero saber de sus propuestas también. Sí. ¿Qué propuestas tiene el doctor Filiberto Guevara para la población hondureña? En casa, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Mañana es viernes. No olviden que el cuerpo lo sabe, pero también lo sabe el COVID. Dios bendiga a Honduras. Hasta Gracias. mañana. Chao. Los telejitos, señor. Check your hand. Prometido. Dispuesto a dar siempre su mejor esfuerzo para mantenerlo bien informado.